Amén. Tomen su lugar, tomen asiento, hermanos. Con ustedes quiero dar pase al pastor Eliderio, que tiene la segunda enseñanza para cada uno. Recibamos fuertes palmas para la gloria de Dios. Pastor, bendiciones, pastor. Buenos días, queridos pastores, amados hermanos en Cristo, los que a través de la Radio Amistad nos están viendo, están siguiendo esta transmisión de este programa, de este tiempo, de esta reunión. Expreso mi saludo fraterno para todos ellos en cualquier parte del país y del mundo que nos están escuchando. Dios los bendiga ricamente. Qué bueno es estar siendo edificados por medio de la palabra, y Dios está obrando cada momento, cada instante en nuestras vidas, preparándonos, adiestrándonos para la obra a la cual Dios nos ha llamado. Hoy quiero, amados hermanos, hablarles sobre la fidelidad del Señor en nuestro llamado en el ministerio. Dios es quien nos ha convocado con llamamiento santo. Él es quien nos adiestró, nos capacitó, nos preparó, pero también nos empoderó para que podamos hacer la obra del Señor. Y esta obra es demanda de fidelidad, de entrega, de dedicación al Señor. Cada uno de nosotros somos conscientes de cómo estamos sirviendo al Señor en el ministerio, cómo estamos haciendo la labor que el Señor nos encomendó. Obviamente que nos exigimos, somos bastante exigentes con nosotros mismos y tolerantes con los demás, pero a veces en algunos contextos es a la inversa. Somos exigentes con los demás y tolerantes con nosotros, cuando debería de ser a la inversa, exigentes con nosotros y tolerantes con los demás, para que de esa manera podamos buscar siempre la excelencia, podamos siempre buscar esa dedicación y entrega al Señor, y los resultados se deje ver pronto. Quiero tomar en esta oportunidad todo un libro basado en el Antiguo Testamento. Este libro tiene 4 hermosos capítulos. Me refiero al libro de Jonás. ¿Sí? Libro de Jonás. Así que usted habrá leído una y otra vez el libro de Jonás, pero en esta oportunidad vamos a reflexionar basado en estos capítulos del 1 al capítulo 4 de Jonás. Pero quiero preguntarte, ¿en qué dirección vas? El día de ayer, en horas ya de la noche, cuando estaba tratando de ubicarme en qué dirección, dónde se encuentra el centro teológico, íbamos tomando una calle distinta, diferente, y de pronto me estacioné y pregunté dónde queda el centro teológico. Una persona gustosamente, amablemente, me brindó la indicación y me dijo: en tal lugar vas a tomar esta calle, luego llegas a la esquina, tomas el lado izquierdo, luego a la derecha, y ahí está el centro teológico. Ahora, cuando vamos a algún lugar así, siempre estamos preguntando si estamos en la dirección correcta. Ahora hay facilidad a través de los teléfonos móviles también para llegar. Ahora le pregunto, ¿en qué dirección vas? Quiero enfocarme en esta oportunidad en 4 direcciones. Jonás corre de Dios. Esa es la primera dirección. Jonás corre de Dios. Dígalo conmigo. Jonás corre de Dios. Vino palabra del Señor, palabra de Jehová al profeta Jonás, y le dijo el Señor: ve a Nínive y pregona contra ella. Ve a Nínive y anúnciale mi palabra. Ve a Nínive y proclama buenas noticias de salvación. Jonás recibió una orden divina. Jonás recibió una encargatura del cielo y tenía que ir a Nínive. ¿Qué hace Jonás con ese mensaje?
Jonás tomó una dirección opuesta, ¿verdad? Jonás fue en una dirección opuesta, no le importó, pero pagó su pasaje, tomó una embarcación distinta y fue, según él, lejos de la presencia del Señor. Quizás no tenía en mente el Salmo 139, cuando el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos escondernos de Dios. Dios está en todo lugar a la vez. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Aún la palabra no está en nuestra lengua y el Señor ya lo sabe todo. Y por eso el salmista dice: estoy maravillado de tan gran conocimiento. Tú me conoces perfectamente, Señor. Antes que me formara en el vientre me conociste. Ahí mi embrión vieron tus ojos. Qué hermosa manifestación del conocimiento, aleluya, completo de nuestro Dios. ¿Qué hace entonces Jonás? Corre de Dios. La pregunta es: ¿por qué corre de Dios? ¿Por qué no quiere obedecer el llamado de Dios? ¿Por qué Jonás va en una dirección contraria? Pensemos un momento en ello. Jonás era nacionalista. Él buscaba la salvación única y exclusivamente de los hebreos. Y él no quiere la salvación de los ninivitas, de un pueblo pagano, de un pueblo corrupto, de un pueblo que va camino a la muerte eterna. Él está pensando más en los hebreos. ¿Cómo es posible que Dios vaya a perdonar a este pueblo corrupto, a este pueblo que está distanciado de Dios y de sus planes? Nacionalista, su enfoque misionero era centrado únicamente geográficamente en el pueblo hebreo. Esa fue una de las razones. Pero la siguiente razón: los profetas y quienes llevaban el mensaje a Nínive, amados hermanos, sufrían y les perseguían, les cuestionaban, les apresaban, les mataban, y de una manera cruel. Solamente voy a mencionar dos formas como morían los profetas. Usted ha visto el palito de anticucho, cómo se ensarta las presitas, y vamos ensartando una o dos o tres, si es un anticuchito de corazón, son varias presitas ahí. Los profetas eran ensartados con un palo, como un estandarte, lo ponía en lugar alto. ¿Y de dónde pasaba ese palo? Desde el recto hasta la boca. Eran puestos así como estandartes en lugares públicos, para que nadie venga a trastornar la religión de ese pueblo, de esa nación. Otro castigo cruel era que les ponían en 4 estacas sobre la tierra, sobre el piso, y les empezaban a sacar piel por piel, a despellejarlo, a sacarlos piel por piel. Y el profeta Jonás dice: ni tonto, ni loco voy a ese pueblo. Este pueblo es pagano, este pueblo no merece el amor de Dios. Si voy ahí me van a matar, me van a quitar la vida. Así que va en una dirección opuesta, sin tener en cuenta que el que le estaba comisionando era Dios. Le pregunto: ¿en qué dirección vas? Si el Señor te ha hecho un llamado, si el Señor te ha hecho, aleluya, una convocatoria, ahora está en ti el obedecer esta palabra. Está en ti y en mí el tomar en cuenta, en consideración, el mandato de Dios. Cuando Dios te da una visión, Él trae consigo una provisión. Nunca te enviará el Señor sin provisión. Si Dios te envía a algún lugar, seguramente Dios va a traer una provisión. Dios va a poner a las personas indicadas en el momento indicado, para el trabajo oportuno, para el trabajo indicado, para llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado. En mi tiempo en la pastoral, he podido ver a personas que se sumaron al ministerio. Personas que estuvieron durante ese tiempo conmigo y después de ese tiempo ya no están.
Después de ese encargo que el Señor, el Padre, me ha encomendado, ya no están. Y me pregunto, Señor, ¿y dónde está fulano de tal? Solo me queda darle gracias a Dios, porque durante esos años Dios siempre ha puesto personas indicadas en el camino para ayudarme a cumplir con el propósito de Dios, a cumplir con el encargo de Cristo, con el encargo del Espíritu del Señor. Jonás así que va en una dirección contraria. ¿Y qué hace Jonás? Ya está en la embarcación, va cómodamente, va desplazándose la embarcación y él descendió a la parte baja en la bodega y ahí está durmiendo plácida y cómodamente. Dígalo conmigo. ¿Está durmiendo Jonás? Plácidamente, cómodamente. Y viene el patrón del barco. ¿Y qué le dice? Viene el patrón del barco, como el barco estaba por naufragar, como la tempestad se había levantado y como no había posibilidad de ser salvos porque era inmensa la tempestad. El patrón del barco descendió y le encuentra a Jonás en una condición que él no esperaba encontrarlo y le dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Clama a tu Dios, quizás él tenga misericordia. Porque ya nosotros clamamos a nuestro Dios y no nos responde. Hemos clamado a nuestras imágenes, a nuestros dioses, hemos clamado, pero no hay respuesta. Así que Jonás fue interrogado y le preguntan a qué se dedica, cuál es su oficio, cuál es su nacionalidad, por qué está en ese lugar. Bueno, empezaron a interrogarlo y Jonás tuvo que ahora reconocer que por causa de él había descendido el malestar, el juicio, se estaba desencadenando ahí en esa alta mar, se estaba desencadenando por causa del pecado y la desobediencia de Jonás. Hermanos amados, nuestra obediencia va a traer bendición, no solamente a tu vida, traerá bendición a tu entorno, a tu casa, a tu familia, a la iglesia, a la misión. Nuestra obediencia traerá bienestar, traerá paz, traerá sosiego, traerá contentamiento, armonía, nuestra obediencia. Pero nuestra desobediencia traerá consigo perturbación, descontentamiento, división, fracaso, murmuración. Cuando un hombre de Dios desobedece a Dios, los problemas se van a notar. Las dificultades van a aflorar, los descontentos o la iglesia se verá de alguna manera amenazada y habrá entonces toda perturbación y toda obra perversa que el enemigo buscará implantarlo allí por causa de la desobediencia. Jonás está durmiendo tranquilo, pero hay una gente, hay un público ahí que está a punto de morir. ¿Y acaso esa no es nuestra realidad, amados hermanos? ¿Cómo está la iglesia? La iglesia es como como un barco en alta mar. ¿Y el mundo cómo se encuentra? El mundo está desesperado. El mundo está que clama a sus dioses. El mundo está que buscan a los mejores métodos para salir de los problemas. El mundo está desesperado. Viene un nuevo orden mundial como si fuese la solución para todos los problemas de las naciones. ¿Y qué dice la Agenda 2030? Mira, amados hermanos, esa es la esperanza de las naciones, pero nosotros sabemos que solo hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. Si la iglesia no cumple su misión, ¿quién lo hará? No lo hará los Estados Unidos, no lo hará la China, no lo hará la India, no lo hará Corea del Norte, no. Mira, la iglesia tiene una misión que cumplir, la iglesia tiene una misión que realizar, pero si evadimos nuestro llamado, ¿quién lo hará? ¿Recuerdan ahí la escena? La gente está desesperada y hay un profeta con mensaje de Dios, con palabra de Dios, con la encargatura del cielo, con el empoderamiento del Espíritu del Señor, que debe dar la palabra, que debe comunicar la verdad, que debe presentar el plan de salvación, pero él está cómodamente durmiendo. Que Dios nos ayude a tomar nuestro puesto
en la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude a tomar nuestro puesto en la batalla. Que Dios nos ayude a interceder por este mundo. Que Dios nos ayude a interceder por nuestros hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude a asumir con seriedad, con valentía, con fidelidad, con honestidad nuestro llamado. El que te llamó, como anoche dije, no fue un consistorio, no fue una organización, no fue un concilio, no fue una junta de personas. El que te convocó, el que te llamó fue Dios. Amén. Dios nos llamó y tenemos que cumplir en esta misión. Tenemos que seguir adelante, puesta nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Jonás corre de Dios. Amado hermano, ¿cómo está tu llamado? Hay tareas que el Señor te ha encomendado, pero solo tú eres el llamado para esa tarea. Está bien que se delegue ciertas tareas, responsabilidades a los hermanos, a los líderes, pero hay tareas exclusivamente para ti. Amén. Hay cosas que solo tú debes hacerlo y no debes asignar a otros. Una de las falencias es que asignamos tareas que Dios nos ha confiado y que solo nosotros debemos de hacerlo. No porque quizás creamos que si otro lo hace lo hará mal, sino es asunto de encargatura. ¿Recuerdas que en una oportunidad un hombre, aleluya, le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y Cristo le dijo: las zorras tienen mejor comodidad que el Hijo del Hombre. No tiene dónde recostar su cabeza. Ven. A otro le dijo: ven, sígueme y anuncia mi reino. Y Jesucristo fue enfático con ese mensaje. Y aquel hombre le dijo: no, primero iré a la casa de mi padre, le daré una cristiana sepultura y cuando haya muerto mi padre te seguiré. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay cosas que otros, sin ser, aleluya, llamados, pueden realizarlo, pero el anunciar la palabra, el comunicar la palabra es exclusividad de los llamados de Dios. Esta no es tarea de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, es exclusividad de los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Póngase de pie, amado hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que Jonás va, ¿en qué dirección? En una dirección opuesta. ¿Sí? Jonás, dígalo conmigo. Jonás corre de Dios. Dígalo otra vez. Jonás corre de Dios. Siéntase, por favor. Vamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Jonás corre a Dios. Jonás corre a Dios. Corre hacia Dios. Ya como Jonás declaró su condición, su ocupación, declaró su estado en la que se encontraba, dice la palabra que le tomaron y le echaron al mar. Pero Dios tenía reservado ahí un gran pez. Un gran pez. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Jonás fue tragado por el gran pez. El gran pez había sido indicado, señalado, gloria a Dios, había sido ordenado por el Altísimo. Mira, amados hermanos, nosotros al estar en nuestros 5 sentidos completos, teniendo el conocimiento, mira, de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras, muchas veces nos oponemos y no obedecemos a Dios en una primera vez. Sin embargo, un pez es mucho más obediente que Jonás. Inmediatamente el pez abrió su boca y tragó a Jonás. Y Jonás
descendió a la parte más baja de la tierra. Él dice: desde el abismo me respondiste, desde el abismo, desde la oscuridad, desde la profundidad de la tierra, de ahí me escuchaste, Señor. Mira la oración poética que hace aquí Jonás. Jonás está clamando desde el vientre. Jonás está en una aflicción. Jonás está de pronto angustiado. Jonás está en una desesperación, en tinieblas, sin comer, sin ver, durante 3 días y 3 noches. ¿Qué hace Jonás en su angustia? En su angustia empieza a clamar a Dios. En su angustia empieza a solicitar la ayuda del Altísimo. Empieza a clamar al Señor, y desde el gran, aleluya, y vasto y ancho y profundo mar, Dios responde el clamor, la oración de Jonás. La oración llegó ante el Señor, ante los oídos de Jehová de los ejércitos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué hace Dios? Dios, aleluya, le preserva, le conserva con vida, para que este hombre no muera en una condición lastimera. Para que este hombre entienda que el que gobierna los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto existe, es el eterno, es el creador, es el soberano. Él tiene control sobre la vida y la muerte. Ahí, en ese lugar efervescente, maloliente, putrefacto, en ese lugar así, en esa condición, Jonás está clamando a Dios. Ahora le pregunto, hermano, cuando tenemos aflicciones, ¿a quién vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Hacia dónde vamos? Jonás lo que hizo es correr a Dios. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Dios. A él correrá el justo y será exaltado. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y que pone toda su confianza en el Altísimo. ¿A quién recurrimos en nuestra adversidad? Yo sé que ustedes han experimentado momentos difíciles, pero también han experimentado cómo la mano benéfica y tierna y poderosa y bondadosa de nuestro Dios, cómo los rescató, los sacó, los pastoreó, les dirigió por caminos espaciosos para que puedan glorificarle a Él. En nuestra aflicción, amados hermanos, no hay otra cosa mejor que postrarnos ante Dios. Y justamente en ese contexto, Santiago dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor, el cual se lo dará y se lo dará abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado y llevado por el viento de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es en ese contexto de prueba, de aflicción, de dolor, de tristeza, de tinieblas, cuando uno tiene que clamar a Dios para que Dios nos dé sabiduría, para que sepamos cómo actuar, qué decir y qué no decir, cuándo abrir la boca y cuándo callar, cuándo, amado hermano, entrar en una situación y cuándo salir, porque si no le pedimos sabiduría a Dios, vamos a entrar en cosas, pero a veces no vamos a poder salir. Vamos a estar que damos la vuelta y la vuelta, una que otra vez en la misma circunstancia, sin poder salir, como un torbellino, como un remolino, sin tener una salida. Pero si le rogamos: Dios, concédame sabiduría, Dios nos concederá. Jonás, en ese vientre de ese pez, clamó al Señor. Quizá allí él le pidió perdón al Señor. Quizá le dijo: Señor, ahora te voy a obedecer. Señor, voy a cumplir con este propósito. Señor, voy a cumplir con este llamado. Señor, ya no te voy a desobedecer. Y el clamor llegó ante el Señor. Ahora le pregunto, hermano, hay tareas que no quisiéramos hacerlo. Y le voy a decir, una de las tareas que no quisiéramos hacer es cuando ves a un familiar creyente en la iglesia o familiares, y como familia, como pastor, ir y conversar con ellos y llamarlos. Se necesita mucho tino, sabiduría, prudencia y valentía. No, yo puedo
llamarle a una consejería, a un hermano de la iglesia, pero que sea mi propio padre, mi madre, mis hermanos, mi entorno familiar, no, con ellos sí no choco. Ahora tengo, amados hermanos, la oportunidad de pastorear a mi familia extendida, entre los cuales hay, cuñados, cuñadas, hermanos, hermanas, y son cercanos a mí. Y cuando debo conversar con ellos, le ruego a Dios que me dé mucha sabiduría, pero tengo que conversar con ellos. Cuando sea necesario, felicitarlos por sus éxitos, logros, por sus mejoras, pero cuando sea necesario también llamarles la atención, conversar con ellos para orientarlos, para corregirlos, para encaminarlos. Y esta no es tarea fácil. Fácil es pastorear personas que no sean de tu entorno familiar, pero ve y pastorea a tu propia casa, ve y pastorea en tu propia casa, ve y pastorea a tus hijos, ve y pastorea a tu esposa, ve y pastorea a tu entorno familiar. Se requiere buscar la dirección del Señor. Normalmente quisiéramos dejarlo ahí, no me meto en este problemita, que otro lo haga, que otro lo resuelva, pero yo no entro ahí, no quiero que mal me entiendan o que me aborrezcan. Se requiere de la sabiduría del Señor. Jonás tuvo que aprender la lección. Jonás tuvo que salir de ese vientre, salir de la oscuridad. Yo le pregunto, amado hermano, hay dos tipos de paz, digo, en mi comprensión de la palabra. ¿Estás en paz o estás en pez? Si estás con la paz de Cristo, obviamente en medio de la turbación, aflicción, en medio de las tormentas, bien, el Señor te iluminará, te guiará. Pero si estás en pez, no estarás con ese contentamiento, afligido, angustiado. Así que Jonás corre a Dios en el ministerio, en las pruebas. Cuando hay pruebas, cuando tus hijos ya no quieren escuchar la palabra, cuando ya no te quieren acompañar al servicio, al culto, o cuando les llamas a leer la Biblia, se oponen, o cuando te cuestionan y te dicen, ¿hasta cuándo vas a ser pastor? ¿Hasta cuándo vas a estar predicando la palabra? Amado hermano, en cierta oportunidad mi hijo me dijo, ya no seas más pastor. Y en otra oportunidad, una hermana le preguntó, ¿usted vas a ser el pastorcito? ¿Vas a seguir los pasos de tu papá? Y le dijo, no, pastor, no. ¿Por qué? Mucho estudio y muchos compromisos. Hermanos amados, esto es llamado del Señor. Se requiere de la familia, el respaldo de la familia. Es que lo que pasa es que la iglesia espera que los pastores seamos rectos, fieles, si es posible, que no cometamos ningún error, y lo mínimo que cometa un pastor siempre será motivo para cuestionarlo y para decirlo, esa clase eres pastor. Y los hijos que están en ese entorno del ministerio y de pruebas muchas veces se sienten no atendidos, no motivados para seguir el ministerio de Cristo. Si eso exigimos de la familia pastoral, amados hermanos, pero nosotros los pastores tenemos que ser tolerantes, pacientes, amables, bondadosos, frecuentarlos, visitarlos, motivarlos, alentarlos a nuestros hermanos cuando en alguna circunstancia de la vida están desalentados. Como alguien decía, la esposa del pastor es la única miembro de la iglesia que no tiene pastor, que no es pastoreada. Ahí el trabajo de los pastores, que tenemos que pastorear el corazón de nuestras esposas. Cuidando el corazón de ella, vamos a cuidar también nuestro corazón. Y cuidando el corazón de nuestros hijos, vamos a cuidar también nuestro corazón. Amados hermanos, una recomendación para los que son pastores y tienen hijos todavía con ellos. Una recomendación: que los problemas de la iglesia no sirvan de conversación en sobremesa, no sirvan de conversación y de comentarios en los momentos de pasatiempo en familia. No comentemos. Si usted quiere ver alejado a sus hijos de las cosas de Dios, de la iglesia, entonces empiece a contar todos los problemas de la iglesia y su hijo y su hija se va a rebelar contra Cristo. Y es posible que tenga anticuerpos contra la iglesia de Cristo.
Entonces, para evitar ello, todo lo que tenemos que decirle al Señor, que sea en oración y no en una sobremesa, no en un contexto familiar donde se ventilan cosas y problemas y situaciones de la iglesia. Porque no hay iglesia perfecta. La iglesia está llena de gente imperfecta, gente necesitada, gente con problemas. Pero ahí es cuando tenemos que hacer la labor pastoral, guiados y movidos por el Espíritu Santo a la luz de las Sagradas Escrituras. Jonás corre hacia Dios. Hermanos amados, no hace mucho pasé una prueba muy fuerte después de haber servido muchos años en el ministerio. Y en mi aflicción, en mi dolor, en mi tristeza, lo que tuve que hacer es correr a Dios. Recuerdo que en algunas noches, muy de temprano, nuestro hermano Emerson Tuanama timbraba mi celular y me decía: pastor, levántate, vamos a orar. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Fueron momentos en que el Señor me reconfortó. Momentos en que Dios me ayudó, me motivó, me despertó para continuar progresivamente en la obra, en el ministerio, porque estaba paralizado, estaba frenado, estaba de alguna manera distanciado. Si esto es servir al Señor, si estas pruebas me vinieron, si estas dificultades, hasta que el Señor rompió con todo ello y tuve que refugiarme mucho más, aleluya, en el Señor. Pero cada prueba que uno va pasando en el ministerio es una oportunidad para escalonar, para crecer, para proyectarse en la obra del Señor. Amados hermanos, ahí entonces el Señor forjó, preparó, moldeó mi vida, me llevó a una sanidad emocional, espiritual, para descansar y reposar en Cristo. Yo quiero motivarte, amado hermano, que cultives tu tiempo de oración, que no descuides tu hermoso tiempo de oración. Está la práctica de la oración, lo venimos realizando muchos años más, muchos años ya en el pasado, desde el 95, cuando estaba pastoreando una congregación en Yantaló, el distrito más cerca de la ciudad de Moyobamba. En ese entonces, soltero, joven de 20 años, y les motivaba a los hermanos a clamar al Señor, a buscar al Señor. Iba a la casa de ellos, tocaba la puerta de sus casas con el consentimiento de ellos, porque me decía: hermano, no se olvide de llamarnos. Y les llevaba al templo a las 5 de la mañana para orar. Recuerdo en esa oportunidad que había un señor curandero, brujo muy frecuentado, y le dije a los hermanos: vamos a probar nuestra fe y vamos a ponerlo en oración. Y los hermanos se motivaron y oramos por este hombre que era curandero, era brujo. Algo pasó. Ese hombre empezó a perder progresivamente su popularidad. Empezó a perder fuerza en los supuestos trabajos que realizaba. La gente ya no lo frecuentaba y perdió su popularidad, su fama. Le digo a los hermanos: respuesta a las oraciones. En otra ocasión, hermanos, en la ciudad de Moyobamba, con el pastor que me antecedió, el pastor David Mafuerzo, allí en Moyobamba, me comentó: van a hacer una conferencia de curanderos, de brujos, de hechiceros en Moyobamba. Le digo: pastor, ¿por qué no lo ponemos en oración? Usted es parte de la fraternidad de pastores. Ve con este mensaje a los pastores y coméntales que en las iglesias se debe hacer oraciones para que este evento no se realice. Y así efectivamente fue. Cada pastor en sus congregaciones oraban para que este evento de confraternidad, de conferencia internacional, no se realice en la ciudad de Moyobamba, una conferencia de espiritistas, de curanderos, de brujos. ¿Y sabe qué pasó, amados? El organizador, el que promovía esto, estaba en uno de los pueblos de la provincia, allí de Moyobamba, y algo pasó. Salieron unos asaltantes, le dispararon y le perforaron uno de sus intestinos, y para salvaguardar su vida tuvo que viajar de emergencia a la ciudad de Chiclayo para una operación de mucho riesgo. Y la reunión y el evento y toda la conferencia que estaba programada se desorganizó. Amados,
Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo les insto que conserven, que promuevan, que oren continuamente, que se pongan este plan, este proyecto de orar y de incentivar, así como, aleluya, motivamos la formación bíblica, teológica, el adoctrinarlo a los hermanos, el prepararlos. Hagamos que los hermanos dependan de Dios. Amados hermanos, no hace mucho estuve, lo digo con mucho criterio, sabiduría, en un tiempo de ayuno prolongado, en una congregación acá en Segunda Jerusalén. Y uno de los hermanos se acercó y me dijo, entre otras cosas, nosotros cuando tenemos problemas no le buscamos al pastor. ¿Y qué hacen? Les digo, ¿qué hacen? No le buscamos al pastor. Nos sometemos a ayunar y a buscar al Señor y la respuesta viene del Señor. Lo escuché primera vez, quizás por práctica o por teoría sabía que así iba a ser, pero en la práctica somos muy distantes de esa práctica. Yo provengo de una iglesia también donde no se promueve estas cosas. Ahora me pareció interesante y dije, en buena hora si los hermanos no me buscan, en buena hora si los hermanos buscan a Dios. Y creo que eso debería de ser también, amados hermanos, nuestra meta como pastores. Mejor si no nos buscan a nosotros, que busquen a Dios, porque hay congregaciones que si el pastor no está, se mueren las cosas. Las cosas no funcionan. El pastor tiene que estar. Y cuando el pastor cae en problemas o algo pasa, todo se viene abajo. Debemos de motivar a los hermanos a poner toda su confianza plenamente en Dios. Esté el pastor allí o no esté, la iglesia tiene que seguir puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Amados hermanos, Jonás corre a Dios. Corramos a Dios. ¿Tienes algún hijo rebelde que no quiere sujetarse a la palabra? Corre a Dios. O de repente tienes problemas y conflictos en la casa, corre a Dios. O tienes problemas económicos, corre a Dios. Por muchos años he servido en una congregación y estoy agradecido, una congregación que me asignaba una remuneración mensual. Pero ya hace algo de 2 años que estamos sirviendo por gracia y por fe. ¿Y cómo es esto? No hace mucho teníamos que salir a un lugar a predicar la palabra y mi hijo me dice, ¿y cómo vas a hacer para el combustible? Y con mi esposa le decimos, ¿y por qué se preocupa? Nuestro proveedor es el Señor, Él nos va a proveer. Y Dios toque el corazón de una persona X por ahí y dice, pastor, quiero bendecirlo con esto. No sé, hay una corazonada, hay un sentir en mi corazón. No puedo más soportar esto y vengo movida por el Espíritu. Y le miro a mi esposa y le digo, esta es la respuesta del Señor. Necesitamos este recurso para ir a predicar el evangelio. Y les miro a mi hijo y se queda impresionado. Son cosas que Dios en su gracia va obrando cuando le buscamos a Él. Pero hace un tiempo atrás, no. Era un tanto dependiente. Bueno, había esa provisión, pero ahora no. Hay una necesidad. Vamos a postrarnos ante Dios. Vamos a buscar al Señor, vamos a depender del Señor, vamos a ver la mano de Dios aquí. Y vivir por fe, vivir por gracia es fabuloso, es maravilloso. Dios nos está moviendo a otras dimensiones, nos está moviendo, aleluya, a otra cobertura divina, una cobertura, dependencia única y exclusivamente de Él, amados hermanos. Quiero motivarles a que conserven ese hermoso tiempo, esa cámara secreta con Dios. No se cansen de clamar, no se cansen de orar, no se cansen de pedir, no se cansen de interceder. El enemigo no tocará a un hombre de oración, a una mujer de oración. Pueden caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará porque tu confianza está plena en Dios. Y sabe, el enemigo es experto en entretenernos en cosas como por ejemplo programas y cosas por el estilo y otras cosas, visitaciones, proyectos y construcciones para desviar al siervo para que no ore. El pastor tiene que ser fiel a estas 2 cosas, a la palabra y a la oración. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. Así está escrito en Hechos capítulo 6, versículo 4.
¿En qué va a persistir un ministro? En la palabra, que trace bien la palabra, que se prepare para estudiar la Biblia, para presentar el plan de Dios, el mensaje de Dios, pero sin descuidar la oración. De esas dos cosas, de esos dos recursos, va a depender entonces el cuidado que darás a tu vida, a tu familia y a la congregación. Vamos recordando entonces, Jonás corre de Dios. Dígalo conmigo, Jonás corre de Dios. Número 2, Jonás corre hacia Dios. Número 3, capítulo 3. Jonás corre con Dios. Jonás corre con Dios. Ahora está corriendo con Dios. Ya el pez lo vomitó. Jonás está libre, Jonás ya está en la playa, Jonás está en tierra seca, pero ahora tiene que cumplir con una misión, tiene que cumplir con un plan divino, tiene que ir a predicar el evangelio, tiene que ir a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Era una tierra amplia, dice la palabra, un día de recorrido, 120,000 personas aproximadamente. Y la palabra nos dice que él iba calle por calle, de norte a sur, de sur a norte, predicando, anunciando, diciéndole a los ninivitas: si ustedes no se entregan a Dios, dentro de 40 días Dios les destruirá, pero si vienen a los pies de Dios, Dios los perdonará, Dios tendrá misericordia de ustedes. Y la palabra predicaba con libertad, con autoridad. Aleluya, espontáneamente, que la palabra llegó al corazón de los niños, al corazón de las mujeres, de los ancianos, de las autoridades, de los políticos. La palabra llegó a los militares, llegó a los campesinos, llegó al novio recientemente casado. Inclusive ese mensaje llegó al mismo corazón del rey. ¿Y qué pasó como respuesta, hermanos? Dice la palabra que el rey, al escuchar esa palabra, mandó, aleluya, que haya un día no laborable, que busquen todos a Dios, que clamen a Dios, que busquen al Señor, se arrepientan de sus maldades, que hagan cama de silicio y de ceniza y que ahí clamen a Dios. Inclusive se impuso esa ley para los animales. Todos ayunando, todos buscando a Dios, todos clamando al Señor, todos ahí arrepentidos. El mismo rey le decía: Dios, mi maldad llegó ante tu presencia, perdóname. Y el novio decía: Señor, mi maldad llegó ante tu presencia. Y la ama de casa decía: Dios, perdónanos. Y los niños, los adolescentes, preadolescentes, los ancianos, los militares, los políticos, los guardianes, los guerreros, todos clamaban misericordia, clamaban gracia, clamaban la piedad de nuestro Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora Jonás no corre de Dios, ahora Jonás no corre hacia Dios, ahora Jonás está ¿en qué dirección? Corriendo con Dios, al son de los pasos del Señor. Ahora él se siente coberturado, se siente apoyado, se siente respaldado. Va en ese día hermoso, en ese aire libre, ahí en los parques, en esas avenidas, va llevando el mensaje, va difundiendo la palabra. Ya no está con temor, ya no está con miedo, ya no está pensando en la exclusividad de la salvación de su pueblo, de los hebreos. Ahora abre su corazón, abre su boca y difunde la palabra del Señor. Hermanos amados, no esperemos estar en el vientre de alguna situación para obedecer a Dios. No esperemos estar tan cómodos cuando hay un mundo que nos necesita. A veces estamos tan cómodos en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, o estamos tan cómodos en nuestras congregaciones cuando hay un mundo que nos está necesitando, cuando hay drogadictos, cuando hay prostitutas, cuando hay jóvenes o cuando hay niños que están muriendo, o cuando hay hombres y mujeres en las cárceles que tenemos que llevarles el mensaje. Jonás caminó con Dios, corrió con Dios, fue llevando el mensaje de Dios. Dice el profeta Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Corramos con Dios, vayamos a ese ritmo.
Y para entrar a ese ritmo tenemos que tener sintonía con el Espíritu Santo. Tenemos que tener sintonía con el Padre. Tenemos que tener sintonía con la palabra. Tenemos que familiarizarnos con la palabra. Imposible de que caminemos con Dios si no estamos en paz con Dios. Y como dice el profeta, ¿andarán dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo? Imposible, ¿verdad? Y dice la Biblia en Génesis capítulo 5, verso 23 y verso 24, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Amén. Caminó Enoc con Dios. Caminemos con Dios, corramos con Dios. Hay una misión que nos espera. Hay almas que salvar. Hay personas que restaurar. Hay hermanos que se desalentaron. Las iglesias después de la pandemia ya no son las mismas antes de la pandemia. Sí, como usted lo escucha. Una cosa fue la iglesia antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Los creyentes después de la pandemia un tanto se han vuelto un tanto más materialistas, que no quieren asistir, que no quieren comprometerse, se han vuelto hipersensibles. Hipersensibles. Si no le visitas, si no le das atención, si no le haces sentir cómodo, si das algún mensaje de repente que le incomoda, hipersensible se ha vuelto la iglesia después de la pandemia. Y tenemos que contrarrestar esas cosas, siendo fieles a la palabra, predicando la palabra, anunciando la palabra, difundiendo la palabra y caminando con Dios. Jonás corre con Dios. Ahí está el capítulo 3. Amén. Capítulo 3, Jonás corre con Dios y va entonces anunciando la palabra. ¿Cuál será tu próxima parada, querido pastor? ¿Cuál será tu próximo púlpito, querido pastor? ¿Cuál será tu próximo escenario, querido pastor? ¿Cuál será tu próximo campo de servicio, querido pastor? Aleluya. ¿Cuál será tu próxima obra que realizarás? ¿Cuál será el próximo libro que escribirás? ¿Cuál será tu próxima capacitación que tendrás? ¿Cuál será tu próximo encuentro que tendrás? ¿Cómo vamos en el ministerio en esta área? Corramos con Dios. Amén. ¿Queremos correr con Dios, queridos hermanos? Amén. Gloria al Señor. Corramos con Dios. Vamos recordando. Capítulo 1, Jonás corre de Dios. Capítulo 2, Jonás corre hacia Dios. Capítulo 3, Jonás corre con Dios. Y ahora el capítulo 4, Jonás corre detrás de Dios. Dígalo conmigo, Jonás corre detrás de Dios. ¿Y cómo corre Jonás detrás de Dios? Usted sabe la historia, está en la palabra. Jonás corre detrás de Dios, pero malhumorado. Jonás corre detrás de Dios, pero quejándose. Jonás corre detrás de Dios, pero descontento. Jonás corre detrás de Dios, esperando que Dios destruya Nínive. Mira la actitud de Jonás. Él está en un lugar distante, observando qué va a pasar con Nínive. Y entonces se pone plácidamente, cómodamente, y de pronto crece una enredadera, dice la Biblia, una enredadera allí en su cabeza, sobre su cabeza, como un techo, como un tambo, pero de toda vegetación, y él está ahí con esa brisa de ese aire fresco, y está observando cruzado los brazos. Imagínense a Jonás mirando qué va a suceder con Nínive. Dios ha dicho que va a destruirle a Nínive. Jonás no está consciente lo que está sucediendo en el corazón de la gente. Jonás no puede medir, no puede controlar. Eso es obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Por eso está a la distancia observando Jonás. ¿Y qué pasó? De pronto su comodidad en 24 horas desapareció, porque una oruga, un gusano vino y se lo empezó a comer hoja por hoja, aquella enredadera. Se le empezó a comer y él quedó descubierto. Y dice la palabra que Jonás se molestó y Dios le preguntó, ¿tanto te enojas, Jonás? Y el Señor le preguntó y Jonás dijo, sí, estoy molesto y hasta la muerte. Mira la actitud de este profeta. Está molesto porque su comodidad de pronto fue quitado, su tranquilidad, su paz superficial, su bienestar egoísta de pronto fue quitada. ¿Y sabe qué le dice el Señor?
tuviste misericordia y estás incómodo porque te quité esta provisión, porque te quité este techo. ¿Cuánto más yo tenía que tener compasión de esa gente? 120,000 personas, y que no sabían diferenciar entre la derecha y la izquierda, no tenían discernimiento. Tú tienes compasión y misericordia y te molestas por esto que en algún momento yo puedo, de una nada puedo crearlo, y estás incómodo. Jonás está muy molesto. ¿Sabe cuándo nos molestamos? Cuando los planes no salen como nosotros queremos. Cuando nos molestamos, cuando la gente no nos felicita. Cuando nos molestamos, cuando hacemos toda una obra, 10, 20, 30, 40 años en una iglesia, y de pronto la iglesia te dice: basta, pastor, hasta aquí nomás, y tienes que irte de la iglesia. Y uno se pregunta: tanto he dado de mi tiempo, tanto he dado de mi juventud, tanto he dado de mi conocimiento, y me despiden así nomás como cualquier cosa. Hermano amado, si usted piensa recibir reconocimiento en la iglesia, te equivocaste de lugar. Jesucristo murió no para que te sirvan a ti. Jesucristo murió no para que te quieran a ti. Jesucristo murió no para que te aplaudan a ti. Jesucristo murió, amado hermano, no para que recibas honores en esta tierra. Jesucristo murió por nuestra salvación, para que todos le demos la gloria, la alabanza al que vive por siempre. Amén. No es fácil el ministerio. Sí, vas a servir a mucha gente, y de pronto la gente va a salir con sus comentarios, y la gente va a decir: nunca me ha visitado el pastor, nunca me dio la mano el pastor, nunca. Y hablan en esos términos, sufren de una amnesia espiritual, mental ahí, que se olvidan de las benevolencias y el cuidado pastoral. Y esto, cuando no estamos bien firmes en la palabra, nos golpea, nos duele. ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos humanos. Pero estamos llamados a darle alabanza al Señor. Así que Jonás está molesto, Jonás está incómodo, Jonás está ahí malhumorado, hiriente con sus palabras, descontento. ¿Y acaso eso no nos pasa a nosotros cuando queremos ver, amados hermanos, que las cosas funcionen a nuestra manera, y cuando las cosas no funcionan como hemos planificado, como hemos mentalizado, como nos hemos proyectado, y le decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y le reclamamos al Señor, o sencillamente nos separamos progresivamente del ministerio. Te asignaron para que dirijas el culto y dices: estoy mal a la garganta, pastor. Te asignaron para que dirijas los himnos y dices: ya no puedo ver, pastor, no tengo buena visión. Te asignaron para predicar y dices: no, pastor, yo ya prediqué hace años, he predicado, ahora ya no lo puedo hacer, que lo hagan los jóvenes. Y nos empezamos progresivamente a excusar como Jonás y a seguirle al Señor de una manera distante. Jonás detrás de Dios. Pedro siguió al Señor a la distancia y progresivamente empezó a vincularse, a relacionarse con quienes, con los adversarios, con los enemigos de Cristo, y por eso llegó a negar a Jesucristo 3 veces. Cuando usted empieza a distanciarse por algún malentendido, por algún resentimiento, por algún problema, usted perderá, amado hermano, ser canal y instrumento de bendición. Así que Jonás está detrás de Dios, pero malhumorado y disgustado. Le pregunto, mi querido hermano en el Señor, ¿cómo vas en esta área, en esa dirección? ¿Estás detrás de Dios con ánimo pronto? ¿Estás detrás de Dios con alegría? ¿Estás detrás de Dios, aleluya, diciéndole: Señor, tú eres mi defensor? Señor, yo quise tal cosa, pero tú, Señor, no lo permitiste, y ahora me das esto. Gracias, Padre, porque todo lo que permites y todo lo que haces, Señor, es bueno, y nada es de desecharse si viene de ti. Que Dios nos ayude a decirle gracias cuando las cosas no funcionan como nosotros hemos esperado. Hermanos queridos, pastores, siervos del Señor, hermanos todos que me escuchan ahí en sus casas, quiero preguntarles una vez más: ¿en qué dirección vas? ¿Corres de Dios? ¿Corres hacia Dios? ¿Corres con Dios o corres detrás de Dios?
pero quiero terminar esta reflexión llevándole a una conclusión cristocéntrica y decirle, mi querido hermano, lo que dice en San Mateo capítulo 12, gloria a Jesucristo, versículo 40. San Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aleluya. Dice así, San Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás en este lugar? Jesucristo. Quiero presentarte a Jesús. Jesús, el pastor de pastores. Jesús, el que vino a buscarte. Jesús, el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Jesús, el que se levantó de la tumba. Jesús, el que resucitó para garantizar tu salvación. Jesús, el que sufrió la cruz, el menosprecio, el odio, el desprecio. Jesús, el que derramó su sangre, su vida y la cruz, está presente. Y Jesús quiere adiestrarte, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere promoverte, quiere incentivarte. Él estuvo en la tumba, pero resucitó. Y este es el mensaje que hoy te traigo, amado hermano en Cristo. Que vayas detrás de Jesús, que corras con Jesús, que proclames a Jesús, que anuncies a Jesús. Si Jonás tuvo un mensaje relevante, un mensaje contundente, un mensaje poderoso que llegó al mismo corazón del monarca, de la máxima autoridad de Nínive, hoy tienes un mensaje glorioso. Es el evangelio de Cristo, es el evangelio de gloria, es el evangelio de poder. Vaya llevando buenas noticias como los chasquis del rey escrito aquí por un libro de los misioneros de esta zona. Vaya llevando como el heraldo iba de pueblo en pueblo y decían, venid, escuchen el evangelio. Hay una comisión, amados hermanos, que nos ha sido dado. Tenemos las redes sociales, publique la palabra, hable la palabra, anuncie la palabra. ¿Tienes un TikTok por ahí? Hable la palabra, no solamente consuma lo que encuentre aquí, pronuncie, que la gente le conozca por su servicio, por su esmero, su dedicación. Predica la palabra. No tiene una iglesia, un púlpito, no se haga problema. Querido pastor, nunca, escuche usted, nunca usted, amado hermano en Cristo, mendigue un púlpito. El púlpito está en las calles, el púlpito está en los mercados, el púlpito está en las cárceles, el púlpito está en las plazas de armas, los púlpitos están en las redes sociales. Prediquemos la palabra. A mí me pusieron un sinnúmero de trabas para no predicar la palabra. Me enviaron cartas, me hicieron llover cartas, ya no más me quisieron arrinconar. Yo le dije, el que me llamó es Dios. El que me llamó es Dios. Y le guste, a usted no le guste, predicaré la palabra. Dios me llamó. ¿Sabe dónde me llamó? En un pueblo llamado Cochán. Esto es en Amazonas. Ahí estuve retenido cuando era inconverso 10 días en un lugar. Yo le dije a Jesucristo, Señor, si tú me sacas de este lugar, yo te prometo seguirte, servirte todos los días de mi vida. Y a las 12 de la noche vino la libertad a mi vida. 10 días de oración allí, clamando al Señor. Hermanos, estoy aquí por la gracia de Dios. Y si les contara en detalle, en algún momento podríamos conversar a solas, pero por la gracia de Dios. ¿Sabe qué me venía el diablo y me decía? Vete a tal lugar y hágales quedar mal a todos estos hermanos. Ve y quítate la vida delante en algún lugar de ese lugar y hágales quedar mal a toda la iglesia.
ataque del diablo en la mente. Eso tuve que contrarrestar buscando y clamando a Dios. 5 días de ayuno estuvimos orando, clamando, buscando a Dios. He pasado pruebas difíciles con la salud de mi esposa. Dios ha venido moliéndome, puliéndome, tocándome. Dios ha venido obrando, moldeándome, transformándome. Mis lágrimas fueron muchas veces mi pan de día y de noche, cuando no podía dormir y no sentía tranquilidad, hasta que me refugié en el Señor. Y estoy aquí, amados hermanos, siendo más paciente con mi esposa, más paciente con mis hijos, más paciente con mis hermanos. Recuerdo que cuando inicié el ministerio joven era un tanto impaciente, pero Dios ha venido trabajando en mí y estoy aquí por su gracia. Estoy aquí por su misericordia. Si usted necesita oración, mi querido hermano, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. En ese tiempo de mi prueba, Dios me ha permitido escribir este libro. Una marca de una iglesia saludable. Los reformadores dicen o decían, 3 son los distintivos o las marcas de una iglesia saludable: la predicación expositiva de la Biblia, la aplicación de la disciplina eclesiástica y la administración de los sacramentos. Este libro tiene el propósito de motivar a los hermanos a acatar la disciplina eclesiástica y de promoverla, porque en estos tiempos en las iglesias ya no se está disciplinando al que comete una falta. Mucho menos ya no lo restauramos. Le mandamos cadena perpetua, allá tú y Dios, y si eres llamado de Dios, que Dios te levante. Y le ponemos una tacha y nunca más nos acordamos. Eso es lo que se hace en la iglesia actualmente en muchas congregaciones. Pero aquí tenemos el propósito de restaurar a los hermanos y decirles: Dios todavía no acabó la obra en ti. Dios es quien te restaura, Dios es quien te levanta, Dios es quien te sostiene. Amén. Así que no veamos casos perdidos. Dios es quien nos renueva. Si usted necesita oración, le invito a pasar aquí. Vamos a orar por ti. Póngase de pie en primer lugar. Padre Santo, queremos darte a ti, Señor, las gracias en el nombre de Jesús. Queremos glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Y gracias porque hasta aquí nos ayudaste. Señor amado, cuando tú llamaste al profeta Jonás, te comisionaste con un mensaje divino. Y él huyó de ti, pero luego corrió hacia ti, luego corrió contigo y luego corrió detrás de ti. Pero en esta última parte, su mal carácter reflejó su impaciencia, su falta de amor por las almas que se perdían. Señor, trata con cada uno de nosotros. Aquí están estos valerosos hombres y mujeres. Muchos de ellos pasaron por estas aulas y se entrenaron, se prepararon aquí en Setesama. Y gracias porque tú quieres obrar y estás obrando conforme tu voluntad. Hay muchos de nuestros consiervos que están enfermos, otros ya no están pastoreando. La iglesia ya no los llamó y se quedaron ahí, Señor. Pero yo pido que resucites esos ministerios y esos talentos y esos dones para que regresen de aquí nuevos, fortalecidos, animados por ti, soberano Señor. Tú lo puedes hacer, bendito Dios. Por eso clamamos tu ayuda, Padre. Si en este lugar habría algún hermano, alguna hermana que necesita que oremos por él o por ella, este es momento para fortalecernos en el Señor. Este es un encuentro con el Señor en este tiempo donde venimos y somos retados y desafiados con la palabra. Le invito a pasar aquí. Si está delicado de salud, si se siente desalentado, desanimada, de igual manera, amado hermano, queremos orar por ti, queremos interceder por ti para que el Señor te fortalezca, te renueve. Dios conoce nuestros corazones, nuestro servicio,
Y todo cuanto hacemos, que sea para la gloria de Jesús. Aleluya. Gracias. Vuelvo a hacer esta invitación. Si habría algún hermano o hermana que requiere que oremos por él o por ella, te invito a pasar para que podamos orar. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, soberano Señor, en esta oportunidad, Señor, en esta, Dios amado, estamos aquí para orar por nuestros hermanos los unos por los otros. Como está escrito en tu palabra, Padre, que oremos. Si hay alguna carga, Señor, será llevado y resuelto por ti. La oración eficaz del justo puede mucho, dice tu palabra. Muchas son nuestras aflicciones, pero de todas ellas Jehová nuestro Dios nos librará. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Padre. Delante de ti está la vida de cada una de mis hermanas y hermanos. Ellos están, Señor, necesitados de tu ayuda, algunos delicados de salud, Señor, emocionalmente, Señor, oh Dios, necesitados de ti, Padre, o espiritualmente, Señor, según la necesidad de cada uno de ellos, concede las peticiones de sus corazones, Padre amado. Aleluya. Voy a pedir a nuestro hermano Pastor Emerson que venga y me ayude. Gloria a tu nombre, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo, Señor, y fortaleciendo a tu Hijo. Renuévalo, Padre, renuévalo en Cristo, sosténgalo, Señor. Tú conoces, Padre, sus necesidades, sus pruebas, Señor, las situaciones que atraviesa en el ministerio, en su casa, pero dale ánimo fuerte, fervoroso, para que te siga con ánimo pronto y te siga sirviendo, Padre. Bendecimos la vida de tu Hijo, bendecimos, Señor, su vida y te lo encomendamos en tus manos, Padre. Gracias, soberano Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Padre amado, bendice este varón. Renuévalo, Padre, conforme tu voluntad. Sánalo, sácialo según tu misericordia. Renuévalo, libértalo, guíalo, sosténgalo, Padre. Usa, Señor, su vida, Padre, como instrumento en tus manos. Y dale fuerza, Señor, para que siga puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, Padre. Señor, bendice su casa, su hogar, su familia. Y según la necesidad, Señor, de él, y según tu propósito sea cumplido tu voluntad, Padre. Bendecimos su nombre, Señor, de él, y según tu propósito sea cumplido tu voluntad, Padre. Bendecimos su nombre, Señor, de él, y según tu propósito sea cumplido tu voluntad, Padre. Bendecimos su nombre, Señor, de él,
y según tu propósito sea cumplido tu voluntad, Padre. Bendecimos su nombre, Señor, de él